John Miller observaba las estrellas a través de la gran ventana del cuartel general de la Confederación Galáctica. Habían pasado 20 años desde que la Tierra se unió a la comunidad interestelar. 20 años de diplomacia cuidadosa, respuestas medidas y ocultando de que eran realmente capaces los humanos. Los extraterrestres llamaban a los humanos habitantes de los mundos de la muerte. No podían entender cómo una especie podía evolucionar en un planeta con tanta gravedad, clima extremo e innumerables depredadores. Lo que los extraterrestres consideraban mortal, los humanos lo llamaban hogar. John se acomodó el uniforme diplomático y se apartó de la ventana. La reunión del Consejo de Emergencia comenzaría en 10 minutos. Su dispositivo de comunicación vibró con otra actualización del Comando Tierra. Las noticias no eran buenas. Embajador Miller, una voz llamó a un trilaxiano alto de piel azul. El embajador Zekes era uno de los pocos diplomáticos alienígenas que trataba a los humanos como iguales en lugar de curiosidades peligrosas. El embajador Zekes. John asintió. Supongo que has oído hablar de Nuevo Edén. Los triaxianos, con sus volantes en la cabeza, se inclinaron. Lo que los humanos habían aprendido que era un signo de tristeza. Sí, una terrible tragedia. Los Vexelar afirman que fue un error de navegación. Su flota no pretendía abrir fuego contra su colonia. La mano de J se apretó alrededor de su dispositivo. Un error de navegación que mató a 10,000 colonos humanos, mujeres, niños y familias. El Consejo parece inclinado a aceptar su explicación, dijo C en voz baja. Los Vexelar ofrecen concesiones comerciales como compensación. Concesiones comerciales, repitió John. Las palabras se sintieron vacías. Había sido diplomático el tiempo suficiente para saber cuando alguien mentía. Los Vexalrar habían querido ese sistema estelar durante años. Esto no fue un accidente. Las puertas de la Gran Cámara se abrieron. Representantes de 87 especies se presentaron en sus cuerpos, desde insectoides hasta gaseosos y vagamente humanoides. John tomó asiento en la sección humana. Alumoy, ya que su adjunto estaba visitando a su familia en la Tierra. El líder del Consejo, un morpín con 6 ojos y piel cristalina, declaró abierta la reunión. Abordamos el desafortunado incidente en la colonia humana de Nuevo Edén. La delegación Vexelar ha proporcionado su respuesta oficial. Un Vexar alto y de piel gris se puso de pie. Su especie había evolucionado como cazadores en manada con dientes y garras afilados que sus elegantes las túnicas no pudieron ocultar por completo al glorioso imperio Vexalar. Lamentamos el error de navegación que provocó el disparo de armas cerca del asentamiento humano. Ofrecimos acceso comercial a la nebulosa Krell como compensación por este desafortunado incidente. John notó la cuidadosa redacción. Cerca del asentamiento. Desafortunado incidente, no un ataque, no una disculpa. El líder del Consejo asintió. Una oferta generosa. Ahora votaremos si consideramos esto. Asunto resuelto. John se puso de pie. La delegación humana solicita permiso para hablar. Concedido. Embajador Miller. John caminó hacia el centro de la sala. Podía sentir la energía nerviosa de muchos delegados. A pesar de 2 décadas de cooperación pacífica, muchas especies aún temían lo que los humanos podrían hacer si se les provocaba. Ayer se perdieron 10,000 vidas humanas, dijo John con voz tranquila pero firme. Nuestra investigación muestra que las naves Veslar desactivaron los sistemas de comunicación de nuestra colonia antes de abrir fuego. Interferieron las señales de socorro. Apuntaron primero a las zonas residenciales. Estas no son las acciones de una flota que experimenta errores de navegación. El representante Vexalrar Siseo nos acusa de un ataque deliberado. ¿Dónde está tu prueba? John intervino su dispositivo enviando datos al sistema central. Las grabaciones de la caja negra de nuestra colonia. Registros de sensores de un buque mercante que pasaba. Firmas de radiación consistentes con disparos de armas dirigidas. No fue una descarga accidental. La cámara del Consejo estalló en susurros. El representante Vexalrar se reunió urgentemente con sus ayudantes. El líder del Consejo revisó los datos. Esta es una evidencia preocupante, pero no concluyente. La delegación Vexalrar tiene capacidad diplomática y su explicación debe ser considerada. Están mintiendo, dijo John simplemente. Se convocó la votación. Especie tras especie se alinearon con los Veslar. Algunos les temían. Otros tenían acuerdos comerciales que no querían arriesgar. Cuando se mostró el recuento final,
el Consejo había votado para aceptar la explicación y la compensación de los Veslar. Por primera vez en 20 años de membresía en la Confederación, la delegación humana hizo algo sin precedentes. John Miller recogió sus materiales, se puso de pie y salió de la cámara del Consejo sin ser despedido. Cuando las puertas se cerraron tras él, John envió un solo mensaje al comando de la Tierra. La diplomacia ha fallado. Invoquen el artículo 17. Al otro lado de la cámara, los ancianos. Trilaxiano. El embajador C lo vio irse. A diferencia de los demás, él comprendió lo que acababa de suceder. Los humanos finalmente habían sido empujados demasiado lejos y la galaxia estaba a punto de aprender por qué los habitantes de los mundos de la muerte debían ser temidos. La almirante Lisa Carter presidía la mesa de conferencias en el cuartel general subterráneo del Comando de la Tierra. La sala estaba en silencio mientras los representantes de las especies aliadas tomaban asiento. Los habían traído apresuradamente desde sus embajadas con pocas explicaciones. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, dijo Lisa. Su voz era tranquila y mesurada, pero aquellos que sabían. Los humanos pudieron ver la tensión en su postura. Como habrán escuchado, el Consejo de la Confederación aceptó la explicación Vexalar sobre el ataque a Nuevo Edén. Un diplomático moraxiano levantó un tentáculo. El Consejo dictaminó que fue un error de navegación. Lisa tocó un panel de control y la habitación se oscureció. Apareció un holograma que mostraba la colonia Nuevo Edén, gente feliz trabajando en los campos, niños jugando en los parques, familias construyendo una nueva vida en un mundo distante. La imagen cambió a la misma ubicación después de la llegada de las naves Vexalar. Edificios en ruinas, cuerpos en las calles, destrucción selectiva de torres de comunicación, instalaciones médicas y centrales eléctricas. Esto no fue un error de navegación. Lisa dijo que se trataba de un ataque cuidadosamente planeado para apoderarse de un sistema rico en recursos que los Vexalar han deseado durante años. Los representantes alienígenas se removieron incómodos. Algunos apartaron la mirada de las imágenes. Durante 20 años, la humanidad ha seguido las reglas de la Confederación. Lisa continuó, firmamos tratados que limitaban nuestra presencia militar. Compartimos tecnología, comerciamos de manera justa y resolvimos las disputas mediante la diplomacia. Creíamos en la promesa de coexistencia pacífica. Apagó el holograma y encendió las luces. Eso termina hoy. Los Vexalar han matado a 10,000 de los nuestros, y la Confederación ha optado por hacer la vista gorda. Un embajador trilaxiano llamado Zekes se inclinó hacia adelante. ¿Qué planea hacer la Tierra? El almirante Tierra está invocando el artículo 17 de la Carta de la Confederación. Lisa mencionó el derecho a una respuesta justificada. La sala estalló en susurros preocupados. El artículo 17 rara vez se usaba. Permitía a una especie tomar acción directa cuando la Confederación no impartía justicia. No puedes referirte a una acción militar, dijo un pelarín de piel gris. La flota Vexalar es 3 veces más grande que la Fuerza de Defensa de la Tierra. Lisa no respondió a esto directamente. La Tierra notifica formalmente a todas las especies aliadas. Tienen 72 horas para evacuar a sus ciudadanos y diplomáticos del territorio Vexalar. Después de ese tiempo, no podemos garantizar su seguridad. Esto es una locura. El pelarín dijo, los humanos no pueden esperar ganar contra los Vexalar. Destruirán su flota y luego atacarán. La Tierra misma. Por primera vez, Lisa mostró un atisbo de emoción. Una pequeña sonrisa fría hizo que varios extraterrestres se alejaran instintivamente de ella. No entienden la situación, dijo. Esto no es una amenaza. Es una cortesía a nuestros aliados. En 72 horas, la humanidad responderá a la masacre de nuestra gente. Simplemente nos aseguramos de que no queden atrapados en el medio. Uno a uno, el personal humano abandonó la sala, dejando a los representantes extraterrestres solos con su sorpresa. La mayoría nunca había visto a humanos enojados antes. La respuesta tranquila y mesurada fue de alguna manera más aterradora que cualquier arrebato emocional. Zekes, el anciano trilaxiano que conocía a los humanos desde hacía más tiempo que la mayoría, rompió el silencio. Todos piensan en la fuerza militar humana basándose en lo que nos han mostrado, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Lo que no entienden es que los humanos provienen de un planeta que intentó matarlos cada día de su evolución. Son depredadores supremos que eligieron ser pacíficos. Se han estado conteniendo. Seguramente exageran, dijo Pellerín. Zeke negó con la cabeza lentamente. En mi juventud visité la Tierra. Vi sus registros históricos.
Antes incluso de dejar su planeta, tenían armas que podían destruir continentes enteros. Lucharon guerras que mataron a millones de los suyos. Y entonces eligieron la paz. Miró alrededor de la mesa a sus compañeros diplomáticos. Los Vexar no se han enemistado con ninguna especie. Han despertado a un gigante dormido y sería prudente mantenernos alejados de su camino. Por toda la galaxia se extendió la noticia. La humanidad había invocado el artículo 17. La cuenta regresiva de 72 horas había comenzado. Frank Bennett se despertó con el zumbido de su dispositivo de comunicación. La pequeña granja estaba en silencio, excepto por la suave respiración de su esposa a su lado. Miró la hora, 3:17 de la madrugada. Nadie llamó a esta hora con buenas noticias. El mensaje era simple. Todas las reservas activadas. Preséntese en la instalación militar más cercana en 12 horas. Esto no es un simulacro. Frank se sentó en el borde de la cama un largo momento. Hace 5 años había dejado el servicio militar activo para formar una familia. Ahora lo llamaban de vuelta. ¿Quién era?, preguntó su esposa a Ellen con la voz ronca por el sueño. Aviso de retirada, Frank. Dijo en voz baja. Están activando a todos. Ellen se incorporó de repente, completamente despiértalos. Desnudo sobre Nuevo Edén, es cierto. Entonces Frank asintió. Necesito estar en Fort Davis. Al mediodía no perdieron el tiempo con preguntas que no tenían respuestas. Ellen lo ayudó a empacar mientras llamaba a su hermano para pedirle que cuidara la granja. Al amanecer Frank estaba de pie con su viejo uniforme, una bolsa de lona a sus pies. Vuelve con nosotros, dijo Ellen. Su hija de 4 años, Lily, aferrándose a su pierna. Frank se arrodilló para mirar a su hija a los ojos. Papá tiene que irse. Ayudar a algunas personas. Volveré a casa tan pronto como pueda. Por toda la Tierra y en cada colonia humana se desarrollaron escenas similares. Soldados retirados regresaron al servicio. Naves civiles fueron convertidas para uso militar. Armas. Sistemas que habían permanecido inactivos durante décadas fueron puestos en funcionamiento. En el enorme astillero que orbita Marte, el capitán Richard Dawson supervisó la puesta en servicio del crucero pesado Defiance. La nave había sido catalogada oficialmente como buque diplomático para cumplir con los tratados de la Confederación. Ahora, los trabajadores retiraron los paneles decorativos para revelar sistemas de armas cuya existencia ninguna especie alienígena conocía. ¿Cuánto falta para que estemos listos para la acción?, Richard le preguntó a su ingeniero jefe. 6 horas, capitán. El reactor necesita tiempo para alcanzar la potencia máxima. Hemos estado funcionando al 30% de capacidad para el espectáculo. Richard asintió. La flota despega en 7 horas. Háganlo realidad en la capital Vexalar. El embajador Krell observó a los humanos en su embajada empacar con notable eficiencia. A diferencia de otras especies que habían entrado en pánico ante el anuncio humano, el gobierno Vexalar se mantuvo confiado. ¿Entiendes que esto es innecesario? Krell le dijo al diplomático humano que cargaba cajas en un transporte. El desafortunado incidente en tu colonia ha sido abordado por el Consejo de la Confederación. El humano, cuya etiqueta con el nombre es Red Gómez, continuó trabajando sin levantar la vista. Deberías escuchar la orden de evacuación. Embajador Krell. 72 horas no. ¿Puedes creer seriamente que naves humanas atacarán el espacio Vexalar? Krell rió mostrando hileras de dientes afilados. Nuestra flota supera en número a la tuya 3-1. Por primera vez Gómez dejó de trabajar y miró directamente a los Vexares. Los números no lo son todo, embajador. Quizás debas preguntarte por qué, a pesar de ser superados en número, estamos tan confiada. En el cuartel general del Comando de la Tierra, la almirante Lisa Carter revisó el estado del despliegue. El 97% de las fuerzas de reserva se habían presentado al servicio. Se estaban preparando 152 naves para operaciones de combate. El plan que estaban ejecutando existía desde hacía 15 años. Se había desarrollado, pero nunca se esperó que se usara. La almirante, su ayudante, dijo: el embajador Vexalar exige hablar con usted. Dígale que no estoy disponible, dijo Lisa sin levantar la vista de sus pantallas, y asegúrese de que nuestras especies aliadas hayan reconocido la orden de evacuación. La mayoría ya ha comenzado a evacuar a su gente del territorio Vexalar, respondió la ayudante. Aunque los Vexalar lo están dificultando, retrasando las autorizaciones de salida. Lisa finalmente levantó la vista. Envíen un mensaje a nuestras naves cerca de sus fronteras. Si a alguna nave aliada se le impide salir del espacio Vexalar, están autorizadas a proporcionar escolta. A medida que se emitían las órdenes, la enorme maquinaria de guerra de la humanidad seguía despertando. En búnkeres subterráneos,
plataformas orbitales e instalaciones ocultas por todo el sistema solar terrestre, se encontraban armas y tecnologías que habían estado ocultas a la comunidad galáctica. ¡Preparados! En una pantalla, Lisa observó la cuenta regresiva, 61 horas para el vencimiento del plazo. Pensó en las familias perdidas en Nuevo Edén, en cómo los Vexor habían atacado escuelas y hospitales, primero, en cómo la Confederación no había impartido justicia. Pensaron que nos estábamos conteniendo por debilidad, se dijo en voz baja. Están a punto de aprender que fue moderación. La capitana Karen Rodríguez se encontraba en el puente de la nave de guerra Retribution observando cómo su tripulación se preparaba para el combate. La pantalla mostraba a otras 149 naves humanas moviéndose en perfecta formación. La flota había abandonado el espacio terrestre hacía 12 horas y ahora se acercaba a la frontera del territorio vexalar. El periodo de advertencia de 72 horas finalizaría en poco menos de 5 horas. «Capitán, nos llaman», dijo el oficial de comunicaciones Paul Davis. «Es la nave diplomática narvaniana que se acerca desde el sector 7». Karen asintió. En la pantalla apareció el rostro de un narvaniano. Su piel azul y sus grandes ojos mostraban signos de lo que los humanos habían aprendido que era su versión del nerviosismo. La capitana Rodríguez, la narvaniana, dijo: «Soy el embajador Led. Recibimos su aviso de evacuación. Sin embargo, tenemos una solicitud». Karen esperó en silencio. «Los Vexor también han atacado nuestras colonias. Hace 3 años, afirmaron que un error de navegación destruyó nuestro puesto avanzado en el sistema Kelmar. La Confederación no hizo nada». El embajador hizo una pausa. «Deseamos unirnos a su fuerza de respuesta». Esto fue inesperado. Karen miró a su primer oficial, quien parecía igualmente sorprendido. «Embajador, agradecemos su oferta, pero esto será peligroso. La flota vexalar ha acosado a la galaxia durante demasiado tiempo». Let interrumpió. «Tenemos 7 naves de guerra listas para unirse a ustedes y no estamos solos». Como si fuera una pregunta, Paul informó: «Capitán, estamos recibiendo mensajes similares de los trilaxianos y los gilarianos. Están ofreciendo naves para unirse a nuestra flota». En una hora, 22 naves alienígenas habían tomado posiciones junto a la flota humana. Las especies que habían sufrido la agresión vexar en silencio ahora veían una oportunidad para la justicia. En la sala táctica, el oficial de inteligencia Peter Howard informó a los capitanes de la flota a través de un canal seguro. La pantalla holográfica mostró: «Red de defensa Vexalrar alrededor de su sistema local. La flota Vexalrar tiene 347 naves de combate». Peter dijo: «Sin embargo, su tecnología se centra en el tamaño y la potencia visible. Nuestro análisis muestra que sus sistemas de objetivos son vulnerables a nuestro conjunto de guerra electrónica, que desconocen». Karen agregó: «C. Correcto». Peter continuó: «Durante 20 años, las naves humanas han operado con capacidades restringidas para cumplir con los tratados de la Confederación. Hoy usaremos todo nuestro potencial tecnológico». Él activó una nueva pantalla que mostraba sistemas de armas humanas especializadas que se habían mantenido en secreto. «Nuestras naves llevan disruptores cuánticos capaces de desactivar sus escudos sin dañar a las tripulaciones. Nuestra armadura puede resistir sus armas principales durante 37 minutos de fuego continuo y nuestros motores más rápidos que la luz pueden realizar microsaltos dentro de un espacio de batalla». Los capitanes alienígenas que se habían unido a la flota observaron en un silencio atónito. Ninguna de estas capacidades había sido jamás demostrada o siquiera insinuada por naves humanas. «El plan es simple», dijo Karen, haciéndose cargo de la sesión informativa. «Desactivamos su flota, neutralizamos sus defensas orbitales y desembarcamos fuerzas terrestres en estos 3 lugares». Señaló el mapa. «Nuestro objetivo es su estructura de mando militar, no su población civil. Podrían destruir sus ciudades desde la órbita», dijo un capitán gilariano. Confusión en su voz. Karen negó con la cabeza. «Eso no es lo que somos. Estamos aquí por justicia, no por venganza. Ningún objetivo civil será dañado». Al concluir la sesión informativa, una alerta sonó en el puente de la retribución. «El capitán Vesflar, la patrulla fronteriza nos ha detectado». Paul informó. «Exigen que regresemos inmediatamente o nos enfrentaremos a la destrucción». Karen regresó a su puesto de mando. «Enviar a todas las naves. Adoptar la formación de combate Delta. Activar todos los sistemas. Código de autorización. Respuesta justificada en toda la flota humana. Puertos de armas ocultas abiertos.
Niveles de energía alcanzados a plena capacidad. Sistemas de objetivos activados con capacidades que ninguna especie alienígena había presenciado jamás en naves humanas. En el puente de la nave insignia Bexalrar, el almirante Bexarn observó con incredulidad cómo sus sensores mostraban por primera vez las verdaderas señales de potencia de la nave humana. «Imposible», susurró. «Han estado ocultando sus capacidades todo este tiempo». Su oficial táctico levantó la vista de su puesto. El miedo era evidente en sus ojos. «Señor, no están reduciendo la velocidad. Y no son los mortales que creíamos conocer». La flota humana llegó al perímetro exterior de defensa del planeta natal de Bexalar. 300 naves de guerra Bexar formaron una barrera entre las fuerzas humanas y el planeta. Sus naves eran más grandes, más numerosas y estaban repletas de puertos de armas. «Nos llaman», informó Paul Davis desde su estación de comunicaciones en la pantalla de retribución. La capitana Karen Rodríguez ordenó. Apareció la imagen del almirante Bex Karn. Su piel gris y sus dientes afilados estaban destinados a intimidar a las naves humanas. «Has violado la soberanía espacial de Bexalar», dijo. «Retrocede ahora o serás destruido. Tu pequeña flota no puede esperar derrotar a nuestra armada». El rostro de Karen no mostró emoción alguna al responder. «Soy el capitán Rodríguez de la Flota de Defensa de la Tierra». Se les advirtió. «Esta es una respuesta justificada». Cortó la transmisión y se giró hacia su oficial táctico. «Ejecuten la formación Delta 7. Al otro lado». Las naves de la flota humana comenzaron a moverse de maneras que desafiaban las tácticas convencionales de combate espacial. En lugar de formar una línea defensiva, se dividieron en grupos más pequeños que se movían con una precisión imposible. Las maniobras habrían destrozado naves con motores estándar, pero los humanos han estado ocultando su verdadera tecnología. En la nave de mando Bexalar, el almirante Bexarn observaba con creciente preocupación. «¿Cómo se mueven así?», exigió. «Nuestros sistemas de puntería no pueden fijar la mira». «Desconocido, almirante», respondió su oficial táctico. «Sus naves están ejecutando giros y aceleraciones que deberían ser imposibles». Los primeros disparos vinieron de la flota Bexalar. Armas de gran energía dispararon contra las naves humanas, pero estas cambiaron de posición con microsaltos que aparecieron brevemente en un lugar antes de reaparecer en otro. «Devuelvan el fuego», ordenó Karen. «Apunten solo a sus sistemas de armas». Las naves humanas no disparaban con las armas de energía comunes en la Confederación, sino con disruptores cuánticos de precisión que atravesaban los escudos Bexar como si no estuvieran allí. Nave tras nave, las armas Bexflar se apagaron. Mientras tanto, bajo la batalla espacial, 12 naves de transporte humano se deslizaron más allá de la red de defensa Bexalar. Su avanzada tecnología de sigilo, nunca antes revelada a la comunidad galáctica, los hizo invisibles a los sensores Bexflar. El sargento Alan Dixon revisó su equipo de combate una última vez cuando el transporte entró en la atmósfera. 30 soldados estaban sentados con él en la bahía de despliegue, cada uno con una armadura potenciada que aumentaba su ya formidable fuerza humana. Recuerden que Alan le dijo a su equipo: «Desactivamos la red de defensa planetaria. No hay bajas civiles. Estamos aquí por justicia, no por venganza». Los soldados asintieron. Todos habían visto las imágenes del nuevo Edén. Todos habían perdido amigos o familiares, pero su entrenamiento se mantuvo firme. No se convertirían en los monstruos contra los que lucharon. El transporte aterrizó en un claro del bosque a 5 millas del centro principal de control de defensa. Los soldados humanos se movieron por el terreno con facilidad practicada. Sus cuerpos se adaptaron a la mayor gravedad de la Tierra, lo que hizo que el mundo Bexalar se sintiera ligero y fácil de navegar. Puerta se encontraron con la primera patrulla Bexalar cerca de la valla perimetral. 6 soldados Bexalar, cada uno con rifles de energía que podían atravesar la mayoría de las armaduras de destrucción no letal. Alan susurró para calmarse. Los soldados humanos se movían con una velocidad que aturdía a los Bexalar en su mundo natal con su superioridad numérica. Los Bexalar nunca habían esperado enfrentarse a una amenaza real, nunca se habían enfrentado a mortales en combate en el espacio. La batalla continuó. Los comandantes de la flota Bexalar observaron con creciente horror cómo sus naves eran sistemáticamente desactivadas. No destruidas, armas desactivadas, motores fuera de línea, matrices de comunicación dañadas, apuntaban con precisión quirúrgica. «Podrían destruirnos». Un capitán Bexalar se dio cuenta. «Están eligiendo no hacerlo en el puente de retribuciones». Karen recibió informes de todo el campo de batalla. Defensas orbitales Bexalar al 60% de su capacidad y cayendo. Su oficial táctico informó: «Los equipos de tierra han alcanzado sus objetivos. ¿Alguna baja civil?».
Karen preguntó. Ninguna, capitán. Nuestros equipos están siguiendo los parámetros de la misión al pie de la letra. Karen asintió. No se trataba de venganza, se trataba de mostrarle a la galaxia lo que sucedió cuando los humanos dejaron de ser amables en el búnker de mando Vexalar en las profundidades de la superficie. El líder supremo observó cómo se desarrollaba la batalla con creciente temor. Estos no eran los humanos que creían conocer. Estos no eran los diplomáticos pacíficos que se comprometieron y negociaron. Estos eran los depredadores máximos de un mundo mortal. Finalmente, la noticia del ataque humano contra los Vexalar se extendió por la Confederación más rápido que cualquier nave. Los relés de comunicación llevaban transmisiones de vídeo, lecturas de sensores e informes frenéticos de las naves Vexalar que huían. En la gran cámara del Consejo de la Confederación, representantes de 87 especies observaban en silencio atónito mientras las transmisiones de la batalla se reproducían en la pantalla principal. Los asientos de la delegación humana permanecieron vacíos. «Esto es imposible», dijo el representante Pelaran. Las naves humanas nunca fueron capaces de tales maniobras. Sus armas eran cañones de energía básicos, no estos disruptores cuánticos. El anciano embajador trilaxiano C asintió lentamente. Nos mostraron lo que querían que viéramos. Durante 20 años, desempeñaron el papel de los humildes recién llegados mientras ocultaban sus verdaderas capacidades. Un analista de seguridad fue llevado ante el Consejo. El pequeño insectoide. Se proyectan datos en la pantalla principal. Nuestro análisis muestra que las naves humanas han estado operando aproximadamente al 30% de su capacidad real desde que se unieron a la Confederación. El analista explicó que sus sistemas de armas, que cumplían con el tratado, eran solo una fracción de su arsenal real. ¿Por qué ocultarían esto?, preguntó un representante de una especie de gigantes gaseosos. Podrían haber exigido más respeto, más territorio porque querían la paz. Zeke simplemente dijo, eligieron la cooperación en lugar de la dominación. El analista continuó, los registros de los archivos históricos humanos muestran que tienen la tecnología para destruir superficies planetarias. Sin embargo, en este conflicto están utilizando ataques de precisión solo contra objetivos militares. No se han reportado víctimas civiles. El líder del Consejo llamó al orden mientras más miembros comenzaban a hablar entre ellos. La pregunta sigue siendo ¿qué hacemos al respecto? Las puertas de la cámara se abrieron y Samantha GWGN, una diplomática humana que había reemplazado a John Miller, entró. La sala quedó en silencio mientras ella caminaba hacia el centro de la cámara. Honorables representantes, comenzó con voz tranquila pero firme, traigo evidencia de que el ataque Veslar a Nuevo Edén no fue un error de navegación, sino una operación militar planificada. Ella activó un cristal de datos. La pantalla mostró comunicaciones internas del Comando Militar Vexalar que planeaba el ataque a Nuevo Edén durante varios meses. La evidencia era clara. Habían atacado la colonia deliberadamente con el objetivo de reclamar sus recursos mientras probaban la respuesta humana. Los Vexalar creían que aceptaríamos excusas diplomáticas porque siempre hemos elegido la paz. Samantha dijo que confundieron nuestra moderación con debilidad. En órbita alrededor del mundo natal de los Vexalar, la flota humana había inutilizado casi el 80% de las naves Vexalar sin destruirlas. Los equipos de tierra habían tomado el control de los sistemas de defensa planetaria y los centros de comando militar en el puente del Retribution. La capitana Karen Rodríguez recibió un nuevo mensaje del comando terrestre. Estamos recibiendo información del Consejo de la Confederación. Paul informó, toda la comunidad galáctica está observando nuestros próximos pasos. Karen asintió. Enviar a todas las naves. Mantengan la disciplina. Recuerden el Nuevo Edén, pero recuerden quiénes somos. En la Cámara del Consejo, la evidencia contra los Vexelar seguía aumentando. Los registros mostraban que habían atacado o amenazado a otras 17 especies durante la última década. Siempre con el mismo patrón. Huelga. Afirmar accidente. Ofrecer una compensación mínima y seguir adelante. Creían que ninguna especie podría enfrentarse a ellos. Samantha explicó. Y la Confederación, aunque bien intencionada, se mostró reacia a hacer cumplir sus propias leyes cuando un poderoso miembro las violó. El líder del Consejo, visiblemente perturbado por la evidencia, se volvió hacia Samantha. ¿Qué hace? ¿Qué quiere la Tierra de la Confederación ahora? Justicia, respondió ella simplemente, reconociendo que el artículo 17 se invocó correctamente y reformas para garantizar que ninguna especie pueda masacrar a otra sin consecuencias. En la pantalla, la flota humana se mantuvo en posición alrededor del mundo natal de Vexar.
Podrían haber bombardeado la superficie. Podrían haber destruido la civilización Vexalar. En cambio, esperaron. Miren su moderación, dijo Zeke al consejo. Los humanos no son peligrosos porque sean fuertes. Son peligrosos porque eligen cuándo no usar esa fuerza. Mientras el consejo debatía, llegó un nuevo mensaje del mundo natal de Vexalar. El líder supremo solicitaba dirigirse directamente a la Confederación. Sus fuerzas estaban rodeadas, su flota inutilizada, sus centros de mando militar capturados. En solo 12 horas, el poderoso imperio Vexar había sido sometido por la especie que habían tachado de debiluchos diplomáticos. Los habitantes de los mundos de la muerte finalmente habían demostrado de lo que eran capaces cuando se les presionaba demasiado. En las profundidades del mundo natal de Vexalar, el líder supremo Vestoral y los asesores restantes se apiñaban en su búnker de emergencia. La pared temblaba ocasionalmente mientras las fuerzas humanas aseguraban las instalaciones militares superiores. ¿Cómo pudo pasar esto?, exigió el general Besgrad. Se suponía que sus naves eran inferiores a las nuestras. Sus armas son primitivas. Nos engañaron a todos. Vestol dijo con voz cargada de derrota. Durante 20 años fingieron ser más débiles de lo que son. El oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Líder supremo. Las fuerzas humanas han capturado todos los principales centros de defensa. Son soldados de tierra. Hizo una pausa, buscando las palabras. Se mueven más rápido que nuestras tropas. Sus cuerpos pueden soportar impactos que matarían a nuestros soldados. Un humano desarmó a 6 de nuestros guardias de élite sin armas. Murciélagos, susurró un asesor. Deberíamos haber recordado lo que eso significaba. La puerta del búnker se abrió. Los líderes Vexelar buscaron armas, pero se detuvieron al ver quién entraba. El coronel Eric Walsh lideró un equipo de 10 soldados humanos con armadura de combate servomotora. Los humanos no portaban armas visibles. Líder supremo Vestoral, dijo Eric con calma. Sus fuerzas militares han sido neutralizadas. Estoy aquí para discutir los términos. Términos, gruñó Vexgraf. Somos el Imperio Vexalar. No nos rendimos ante especies inferiores. Eric lo miró sin emoción. Su flota ha sido desactivada. Su red de defensa está bajo nuestro control. Sus bases militares están ocupadas. Habrá términos. Vestol levantó una mano para silenciar a su general. ¿Qué nos exige la tierra?, respondió el juez Eric. Admisión pública de que el ataque a Nuevo Edén fue deliberado. Reparaciones completas a las familias de los asesinados. Sumisión a la Confederación. Juicio por crímenes de guerra. El líder supremo consideró estas demandas. Eran sorprendentemente razonables. Sin concesiones territoriales, sin cambio de régimen, sin ocupación planetaria. ¿Y si nos negamos?, preguntó. Entonces nos vamos, dijo Eric simplemente. Los líderes Vexelar se miraron confundidos. Váyanse, repitió Vextorl. Llevaremos nuestras pruebas a la Confederación. Le mostraremos a la galaxia lo que hicieron y cómo mintieron. Lo revelaremos cuando podríamos haber destruido su civilización, elegimos la moderación. La mirada de Eric se endureció y te dejamos para que te enfrentes a las otras 17 especies que has atacado o amenazado a lo largo de los años, que ahora saben que puede ser derrotado. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. El general Besgraft se abalanzó repentinamente hacia adelante desenvainando una espada de energía oculta. Por la gloria del imperio, gritó, apuntando a la garganta de Eric. Lo que sucedió a continuación se contaría una y otra vez por toda la galaxia durante generaciones. El coronel humano se movió con una velocidad que parecía imposible, atrapando la muñeca del general a mitad del golpe. Con un mínimo esfuerzo, redirigió la espada y obligó al general a arrodillarse. Sin ira, sin fuerza excesiva, solo el movimiento tranquilo y eficiente de un depredador superior que había evolucionado en un mundo donde tales reflejos significaban supervivencia. Por eso valoramos la paz, dijo Eric en voz baja, porque recordamos de lo que somos capaces cuando nos provocan. Vestol miró a su general, ahora desarmado y de rodillas ante un humano que ni siquiera había desenvainado un arma. Por fin comprendió lo que su imperio había despertado. Aceptamos tus términos, dijo el Supremo. El líder dijo, admitiremos nuestras acciones y aceptaremos el juicio de la Confederación. En menos de una hora, se emitió una transmisión galáctica desde el planeta natal de Vexalar. El líder supremo Vex Torrel confesó públicamente haber ordenado el ataque a Nuevo Edén.
Reconoció el ataque deliberado contra zonas civiles. Aceptó pagar reparaciones y aceptar el castigo que el Consejo de la Confederación considerara apropiado. Tal como se prometió, las fuerzas humanas comenzaron a retirarse inmediatamente después de la confesión. Sus naves, que aún mostraban solo una fracción de sus verdaderas capacidades, se formaron y se prepararon para partir del espacio Vexalar. En el puente de la capitana Karen Rodríguez, de Retribución, recibió un mensaje de la almirante Lisa Carter en la Tierra. Misión completada. Karen informó de bajas mínimas en ambos bandos. Los Vexar se han rendido y confesado. Bien hecho. Respondió la capitana Lisa. Traigan a nuestra gente a casa. Karen miró las estrellas. ¿Creen que ahora entienden lo que significa presionar demasiado a los humanos? Sí, dijo Lisa. Y también el resto de la galaxia. Ojalá nunca tengamos que demostrárselo de nuevo. 6 meses después de la rendición de los Vexar, la Confederación Galáctica había cambiado de maneras sutiles y profundas. La Cámara del Gran Consejo estaba más apagada que antes. Los representantes de las especies que una vez descartaron a los humanos como curiosidades diplomáticas ahora los observaban con un respeto renovado y, en algunos casos, un miedo cuidadosamente oculto. John Miller había regresado a su puesto como diplomático principal de la Tierra. Se encontraba junto a una gran ventana en el ala diplomática, mirando las estrellas cuando el embajador Zekes se le acercó. Las nuevas leyes de protección colonial fueron aprobadas por unanimidad. Los ancianos trilaxianos dijeron, ninguna especie puede reclamar territorio por la fuerza. Todas las disputas deben resolverse a través de la nueva división de cumplimiento. John asintió. Es un comienzo. Las familias de Nuevo Edén nunca podrán recuperar a sus seres queridos, pero tal vez su sacrificio evite tragedias similares. La delegación Vexelar llega mañana para comenzar su servicio comunitario. Zeke continuó 10 años de reconstruir lo que destruyeron, parece justo. En otra parte de la estación, la almirante Lisa Carter se reunió con representantes de 12 especies que buscaban acuerdos defensivos con la Tierra. El ejército humano, una vez visto con sospecha, ahora era visto como una fuerza estabilizadora. No buscamos convertirnos en la policía de la galaxia, les explicó Lisa. Pero compartiremos tecnologías defensivas en entrenamiento con aliados pacíficos. ¿No sus disruptores cuánticos ni sus micromotores de salto?, preguntó un oficial narvaniano. Con suerte. Lisa sonrió levemente. Todavía no. Algunas capacidades permanecerán clasificadas por ahora. Por las calles reconstruidas de Nuevo Edén, la capitana Karen Rodríguez caminaba vestida de civil. La colonia se estaba reconstruyendo con la ayuda de toda la Confederación. Especies que nunca antes habían visitado mundos humanos ahora trabajaban junto a los constructores humanos. Karen se detuvo en un jardín conmemorativo donde estaban grabados en piedra los nombres de las 10.342 víctimas. Puso la mano sobre la fría superficie, recordando por qué habían ido a la guerra. La capitana Rodríguez se giró para ver a un joven Vesler de pie, nervioso, cerca. No podía ser más que un juvenil, el equivalente a un adolescente humano. Me llamo Vexlur, dijo vacilante. Mi familia fue reubicada aquí como parte del programa de reparación. Karen se tensó un poco, insegura de qué esperar. Quería darle las gracias. El joven Vexelar continuó, mi familia vivía cerca de una base militar. En nuestra historia, cuando una especie derrotó a otra, lo destruyeron todo. Pero sus fuerzas inutilizaron la base sin dañar nuestro hogar. Podrían habernos matado a todos, pero no lo hicieron. Karen lo estudió durante un largo momento. Fuimos a la guerra porque teníamos que hacerlo, no porque quisiéramos. Eso es lo que hace diferentes a los humanos. Vexaler dijo, mis maestros dicen que es por eso que todos todavía hablan de ese día. El día en que los habitantes de los mundos de la muerte demostraron lo que podían hacer y lo que eligieron no hacer. En las escuelas de toda la galaxia, el conflicto ya se enseñaba como un momento crucial en la historia de la Confederación. Los jóvenes alienígenas aprendieron sobre la especie en un mundo de gravedad pesada con peligrosos depredadores que se habían unido a la comunidad galáctica fingiendo ser menos de lo que eran. Aprendieron cómo estos habitantes de los mundos de la muerte habían intentado la diplomacia, seguido las reglas y buscado soluciones pacíficas. Aprendieron cómo, cuando se les presionaba demasiado, estos humanos habían revelado su verdadero poder con precisión y moderación. En los territorios Vexelar, donde ahora un nuevo gobierno lideraba, a los niños se les enseñaba lo más importante. Lección de todos: nunca confundas la amabilidad con la debilidad, especialmente de las especies depredadoras que eligen ser pacíficas en la Tierra.
Frank Bennett regresó a su granja, jugó con su hija Lee en campos de trigo, guardó su uniforme una vez más. Como la mayoría de los humanos, estaba feliz de volver a la paz. La galaxia ahora entendía que los humanos preferían la cooperación, pero eran capaces de mucho más cuando era necesario. John Miller se presentó ante el Consejo de la Confederación en pleno, un año después de que terminara el conflicto. Su discurso fue breve pero poderoso. Vinimos a las estrellas, esperando amistad y cooperación. Dijo que sigue siendo nuestro objetivo. Seguiremos extendiendo nuestras manos en paz. Pero la galaxia debería recordar que estas manos evolucionaron para construir herramientas, empuñar armas y sobrevivir en un mundo que intentó matarnos todos los días. Elegimos ser sus vecinos y amigos. Esperamos que tomen la misma decisión. A lo largo de los vastos confines del espacio, todas las especies aún contaban historias sobre el día en que los habitantes de los mundos de la muerte decidieron dejar de ser amables y por qué no debería volver a suceder.